Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, donde la cultura es una merienda compartida. La palabra calle viene del latín callis, sendero. Inicialmente se refería a la senda que hacían los animales, como las vacas al pastar. Con el surgimiento de las ciudades, sus líneas organizaron la circulación. Sin embargo, son los moradores y los visitantes quienes en sus actividades civiles y comerciales le dan vida a una calle. Señores, ¿qué decir de la calle El Conde? Nuestra calle El Conde, 500 años de historia, una de las calles más antiguas del continente americano. Quien les habla es una confesa enamorada de ese bulevar. En mis días de parvulita, comparona que yo era, de 3 años por ahí, una niñita que ni sabía leer ni escribir, cuando la calle mantenía su esplendor, sus formas, sus colores, olores, sonidos y otras sensaciones, se asentaron en mi inconsciente como una evocación para soñar que me acompaña hasta estos días. Aquí en Poncho Morado iniciamos con este episodio, un episodio inaugural de una serie sobre la vía y sobre todo la zona colonial, ¿no? De la ciudad o ciudad de intramuros, como también le decimos los dominicanos, para conocerla y para colaborar en la medida de lo posible por su renacimiento, para que otros niños como nosotros tengan ese lugar, ese espacio público, y también los adultos, como nuestros padres en aquellos años, que se reunían los sábados por ahí. Y ese lugar además tiene un valor histórico del que hablaremos. Es un espacio urbano con un lugar propio en la historia de la República Dominicana, de América y por supuesto de Santo Domingo. Para este episodio inaugural sobre la serie llamada La Calle El Conde, he invitado a 2 arquitectos. Además de su interés sobre el particular, desde la perspectiva profesional, el punto de vista urbanístico, ellos son 2 amantes, igual que yo, de sus historias, mitos y realidades. Mi hermano Guaroa, su colega, arquitecto también, pero además mi compañerito de imborrables recuerdos que guardamos de la infancia, me apoya como confitrión. Bienvenidos a Poncho Morado Podcast. Elsa Taveras, Marcos Barina y Guaroa Novoa. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Bien, qué bonita introducción. Me fascinó la introducción. Ay, Elsa, Marco, muchísimas gracias. Guaroa, yo, Julio, que está aquí produciendo, y saludos a ustedes, sabemos que va a ser un episodio emblemático. Bueno, empiezo con una pregunta. ¿Cómo surge la calle El Conde? Es decir, ¿cuál fue su nombre original? Si estaba en el diseño original de la ciudad. De especial interés, bueno, para todos, pero para aquellos que nos escuchan y nos ven desde fuera de la República Dominicana, saludos, México, España, Colombia, he estado viendo las estadísticas, Costa Rica, para que conozcan la historia de la primera calle de nuestro continente, o una de las primeras, no la única. Bueno, esa la voy a hacer yo, que soy el que estoy encargado de la parte más urbana. Él es más arquitecto que yo. Muy bien. Bueno, primero, ustedes saben que los 525 años de historia que tiene la ciudad de Santo Domingo no iniciaron del lado donde está la ciudad colonial ahora. O sea, la ciudad primero se fundó al otro lado del río y después se mudó al lado de donde está ahora, ¿no? A la otra margen. Y en esa otra margen, cuando llega el comendador Nicolás de Obando, se hace lo que ahora nosotros le llamamos la ciudad obandina, que eran 4 calles que iban en sentido norte-sur y 4 calles que iban en sentido este-oeste. Una de estas calles era la calle El Conde, que ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, ¿no? Se llamó calle del Clavijo. Ajá. Se decía calle del Clavijo porque había un personaje, apellido Clavijo, que vivía allí. Se le llamó en otro momento calle de la Separación. Ha tenido muchos, calle Real, ha tenido muchos nombres la calle del Conde, hasta tener el nombre con el que la identificamos ahora, que es calle El Conde. Inicialmente, la calle El Conde no era comercial, era una calle más de la ciudad, de esta ciudad obandina, vamos a llamarla así, y la calle comercial en realidad era la Isabel la Católica. Esa era la calle del comercio. Sí. Y se llamaba así. Y donde los cortesanos durante el virreinato
pues hacían como su vida social. Se decía también que la calle Las Damas era la calle del paseo, ¿no? Exactamente. Donde sí se daba esta situación del cortesano y las cortesanas, ¿no? Sí. Y se dice que es la primera calle Las Damas. Yo no tengo certeza sobre eso, pero un elemento muy importante y que tiene que ver con la calle El Conde, que tendríamos que mencionar aquí, es la Plaza de Armas, que es lo que llamamos ahora el Parque Colón. O sea, Plaza Mayor. La Plaza Mayor inicialmente, en un momento se llamó Plaza de Armas también, pero la Plaza Mayor, que ahora llamamos Parque Colón, y que era el modelo bajo el cual, lo que sirvió de modelo para la implantación y fundación de otras ciudades en el continente. Ojo, que la ciudad de Santo Domingo no puede ser considerada una ciudad hispanoamericana, como Quito o como otras ciudades, ¿no? ¿Por qué, Marco? Porque es el modelo español implantado en América. No es un modelo nuevo. El modelo de Quito sí es un modelo nuevo. Una cuadrícula perfecta donde la Plaza Mayor y los tres poderes estaban allí asentados. En Santo Domingo no se puede llamar ni siquiera una cuadrícula, una retícula. Dígase que las calles no están tiradas a damero, sino no son ortogonales, tienen una serie de ángulos. Y el modelo de Plaza Mayor no es el modelo de Plaza Mayor de la ciudad hispanoamericana, es diferente. Y nuestra Plaza Mayor tiene unas características muy especiales, ¿no? Antes era mucho más grande. Y si ustedes saben, muy poca gente sabe, que allí había lo que se llama un yucayeque, que era un asentamiento indígena. Que era mismo, en ese lugar. Sí, lo que es el Parque Colón ahora era un asentamiento indígena, un yucayeque. De hecho, se entiende que donde está ubicada la catedral era un espacio ceremonial. Esa era una práctica de la conquista y de la colonización española de implantar sus templos encima. De los espacios ceremoniales de las otras culturas. Colonizar religiosamente. Y nosotros eso no lo sabemos. Se nos dice muy poco. Se nos dice muy poco. Cualquiera cree, la gente, cree que el Colón, la estatua de Colón ahí estuvo todo el tiempo y no es así. O sea, inicialmente la plaza que llamamos Parque Colón, que fue Plaza Mayor, fue también un asentamiento indígena, incluso en diferentes etapas. De precolombinas. Sí, y originalmente también se dice que el tamaño de la plaza era hasta donde está ahora mismo el Parque Villín. Sí. Okay. O sea que todo ese espacio en el primer trazado se reservó como espacio para la Plaza Mayor, y que es mucho más amplia. Lo que hizo fue cuando se funda la catedral, o sea, cuando se construye, corta prácticamente a la mitad la plaza, y ya en la parte que queda hacia el Parque Villini se subdivide ya en el Callejón de Locura y una serie de edificios ya eclesiásticos, hasta que queda entonces reservada así la parte del Parque Villini. Pero originalmente su extensión era mucho mayor, que también es algo que es de poco conocimiento para el público en general. Para nosotros fue muy interesante porque así tiene como más la escala de una plaza mayor y de lo que estamos acostumbrados a ver en otras ciudades latinoamericanas. Sin embargo, la de nosotros es bastante compacta, es bastante reducida, debido a la posición que tiene la catedral sobre la plaza. Entiendo. Que dicho sea de paso, sé que para la celebración del 5º centenario se estuvo barajando la posibilidad de eliminar la manzana norte de la calle El Conde para ampliar la plaza y darle más escala. Pero eso fue ideas que se barajaron en ese momento, nunca la vi en un plano, pero sí sé que eso se barajó. Bueno, qué bueno. No, sobre todo que el frente de las edificaciones que están, digamos, sobre la calle El Conde, frente al Parque Colón, son edificaciones todas muy contemporáneas, modernas. Quedan algunas que tienen un poquito más de tiempo, pero la mayoría son edificaciones modernas. Okay. Y todos sabemos que la controversia con el edificio de Guillermo González que está ahí, que tiene una escala que a muchas personas no le agrada porque se dice que compite con la catedral. Pero tengo una pregunta, porque ahí uno se va dando cuenta de que la historia es todavía más rica de lo que uno se imagina. Elsa explica a Marcos que la calle El Conde no era necesariamente la principal al momento de establecer el plano de la ciudad, pero me pregunto, entonces, ¿es la Puerta del Conde que le da ese lugar de importancia
¿O el hecho de que la puerta estuviera donde la calle termina no tenía ese valor comercial? ¿Cómo fue eso? Bueno, es que la calle El Conde, como mencionaba Marcos, no fue la principal calle comercial porque El Conde no es una calle consolidada completamente como la conocemos hoy, no fue desde el principio, sino que en diferentes etapas las manzanas que componen la calle El Conde ya, en la medida que llegó más población hasta que llegaron hasta allá. Incluso nosotros dentro del proyecto hemos identificado unas líneas de tiempo, poniendo la primera como la de Obando, que son las primeras 4 calles que Marco mencionó. Hasta la Hostos. Hasta la Hostos. Luego viene lo que nosotros le llamamos la etapa de Diego Colón. Luego la José Reyes. Que hasta la José Reyes. Y luego viene la etapa, digamos, de la República o moderna, como nosotros le llamamos. Y luego, por último, hay una etapa que le llamamos el Navarijo, que son las últimas 2 manzanas que quedan antes de llegar a lo que es el Parque Independencia, que es la última parte que se desarrolla, los últimos ya 200 años, que el desarrollo de la calle El Conde llega a donde está la puerta. O sea, no quiere decir que la calle no estaba, lo que pasa es que era un camino más informal. Entiendo. Que la gente sí recorría del paso de las afueras de la ciudad a llegar al centro de la ciudad, que era, digamos, la parte obandina, la más consolidada. Entonces ese trillo sí existía, pero se consolida a medida que va pasando el tiempo y ya se solidifica cuando esas últimas 2 manzanas, que digamos que es el Navarijo, que era un pueblo, o sea, una parte más informal, era, digamos, un barrio. La gente también, cuando como aprovechaba el paso del que venía de fuera de la ciudad para ofrecer productos de venta informal, de venta agrícola incluso, al que pasaba, esa parte empezó a tomar un significado también comercial. De hecho, Angélica y yo tenemos un amigo común, Jaime Ángeles, que es su padre, que vivía en la esquina del cuadrante noreste del Parque Villini. Cuando uno entraba a esa casa, se daba cuenta que la fachada principal es lo que da hacia el patio interior. Exactamente. Y lo que está hoy hacia la calle era la entrada de la Caballeriza, porque cuando se construyó eso quedaba a las afueras de la ciudad obantina y se llegaba a caballo y uno entraba por ese acceso que la primera vez que yo fui a esa casa a mí me sorprendió tanto ver una casa al revés. Un abrazo a Jaime. Jaime, tú sabes que tú vienes para acá, pero hoy vamos en un episodio sobre personas nacidas y crecidas en Ciudad Nueva. Ya eso lo estamos produciendo. Oh, buenísimo. Sí, señor. Pero tengo tantas preguntas. Empezando por quizá la primera. ¿Quién era el conde de Peñalba? Mira, a eso mismo iba a decir ahora, que ya que mencionaron la Puerta del Conde, y por qué se llama Puerta del Conde, o por qué la calle se llama El Conde, el nombre viene de un gobernador de la isla de Santo Domingo, que se llamaba Bernardino Meneses de Bracamonte, conde de Peñalba. Tiene un nombre larguísimo, ¿no? Él fue gobernador en el siglo XVII y fue la persona que enfrentó a los ingleses cuando llegaron la batalla de Peñalba. Exactamente. Okay. Y ahí fue que se construye el baluarte del conde. O sea, el conde era una puerta, era un acceso a la ciudad, pero el baluarte como elemento defensivo se hizo en ese momento. Lo hizo este individuo que se llama Bernardino Meneses de Bracamonte. ¿Y la muralla existía por completo a la que se le adiciona el baluarte? Sí, la muralla existía, por supuesto que sí. Ustedes saben, la muralla en el siglo, ya entrando el siglo XX, con los crecimientos de Ciudad Nueva y Villa Francisca, fue que desaparece la muralla, ¿no? O sea, algunos segmentos de muralla quedan entre las edificaciones que hay en la Mella y en la Palo Hincado, pero la muralla sí estaba completa. Sí, tenía la función de defensa. La idea de un baluarte fue con el conde, ¿no? Y este conde fue que le dio su nombre final a la calle El Conde. De hecho, su nombre final a la Puerta del Conde, porque la Puerta del Conde no fue Puerta del Conde siempre. Okay. En un momento fue Altar de la Patria. Cierto. Fue antes del 70, hasta el 74. Cuando estaba lleno de hiedra. Sí. Exacto, fue Altar de la Patria. Lo que ustedes ven ahora, que donde están los restos de los padres de la patria, fue una intervención posterior que se hizo en 1974 en el gobierno de Balaguer por
Cristian Martínez, Uh-huh. Y se sustituye lo que era el Parque Independencia anteriormente, ¿no? Que era un parque, vamos a decir, parecido al Parque Enriquillo, pero más majestuoso, ¿no? Uh-huh. Y la calle Pina continuaba y quedaba el baluarte en el centro, en una especie de bulevar, pero viene esta intervención que básicamente convirtió el Parque Independencia en una rotonda, ¿no? En términos urbanos no creo que haya sido la mejor intervención, quizás en términos de memoria, de que ahora ese sea el altar de la patria, sea importante, pero en términos urbanos no fue quizás la mejor decisión haber sustituido lo que era el Parque Independencia, y eso da nombre entonces después del altar de la patria, se decide ponerle Calle del Conde y Puerta del Conde, una vez se movieron estos restos. Tengo una pregunta y un comentario. El comentario es que ya mencionaron Navarijo y como bien han querido Elsa y Marcos que tituláramos este episodio Historias y mitos y realidades. Entre las realidades que se pueden disfrutar en la literatura está la novela Navarijo de Moscoso Puello, que vivió durante esa etapa y es lindísima para conocer cómo eran las costumbres en el siglo XIX, en esa parte de la ciudad, intramuros, y bueno, con el conde hay que mencionar el famoso mito de que a los ingleses no fue tanto la población que lo alejó, hay un mito de que fueron unos crustáceos que ellos oyeron, unos cangrejitos por ahí por donde ahora estaría el Vesubio. Exacto, el restaurante Vesubio y una estación de gasolina. De hecho, si ustedes van a esa parte de la avenida George Washington, o sea, el malecón de la ciudad, encontrarán parte de la muralla y del fuerte que había ahí y una taraja que dice algo sobre Penivenables, pero dice la leyenda que los héroes fueron unos cangrejitos. Pero que el conde hizo su coro allá en la iglesia y realmente fue triunfal. Por eso no estamos hablando en inglés, sino en español. En esa época, y no soy arquitecto, ahí Guaroa me ayuda, la escala humana, sí queda claro que era una calle que tenía otras funciones y que en un momento fue poblándose de servicios más que de lo que conocemos tipo siglo XX, que ya llegaremos, pero cómo era un poco el conde de la colonia, para decir algo bastante largo, estamos hablando de ¿cuánto? 300 siglos, una apreciación así general del conde durante esa etapa. Ya entendí que se divide por su crecimiento por épocas. Sí. Pero ¿qué podrían destacar del conde colonial? Vamos a decir así. Bueno, el conde colonial era un camino, digamos, de tierra apisonada, o sea, lo que nosotros conocemos hoy, nada que ver con la imagen de lo que era. Incluso el mismo parque Colón era un descampado en tierra, que apenas el único equipamiento urbano que tenía era un murito, que el murito servía para que el ganado no se metiera en la plaza. O sea, lo que tenemos... A veces se nos hace un poquito difícil visualizar esa evolución, pero realmente era una zona bastante, digamos, rudimentaria en ese sentido en cuanto a equipamiento, pero sí, el conde siempre tuvo esa característica digamos, de eje, porque siempre ha tenido edificaciones importantes también sobre su mismo eje. O sea, como tiene la Plaza Mayor ahí, también está el Palacio Consistorial, que desde el principio, supuesto, aunque no es la edificación que vemos ahora, porque es una remodelación, lo que conocemos ahora mismo, que fue durante el gobierno de Buenaventura Báez que se modifica, originalmente era una casona colonial donde, con las características de la arquitectura colonial, donde se ubicaba el ayuntamiento, el Palacio Consistorial, como se le llamaba. Y también, por ejemplo, en el otro extremo, nosotros vemos donde está ahora mismo la Casa de Abogados. Ahí hay una casona también colonial del siglo XVI que tiene una imagen muy similar a lo que era en esa época, teniendo esos puntos de referencia como para imaginar. Da una idea de cómo era la escala. Exactamente. Y bueno, la gran transformación viene en el siglo XX con el hormigón armado. Pero antes de eso, ¿hubo un tranvía en el Conde o no? ¿O yo me lo soñé? Sí. Pero eso fue en el siglo XIX. ¿Eso sería cuándo? ¿Cuándo finales del siglo XIX existía lo que se llamaba el tranvía de sangre,
que venía, nada que ver con sangre, como que era jalado a caballo. Ajá, era jalado a caballos y su ruta empezaba en Guivia, subía por lo que era la Independencia, el Camino del Sur, entraba por el Conde, seguía todo lo largo del Conde y doblaba en la Isabel la Católica hasta llegar a lo que es ahora el Palacio de Telecomunicaciones, que en ese momento era el mercado de abastos de vegetales de la ciudad, de lo que es la ciudad colonial ahora. Ese tranvía desapareció ya a principios de siglo, como muchos tranvías y mucho de la transportación pública en muchas ciudades americanas, con el tema de la llegada del automóvil, el crecimiento de la ciudad, de la necesidad poblacional de la ciudad, la necesidad de otro tipo de sistemas, y desaparece ya a principios del siglo XX. De hecho, el lugar donde estacionaban el tranvía era cercano a donde está ahora, o donde está el cuerpo de bomberos. Y eso se quemó. Y cuando se quemó, desapareció. Hay que ver si se quemó intencionalmente. Eso es así. Elsa, y en ese tiempo, en ese periodo, por lo que he leído, no solo de literatura, sino, bueno, que los Enrique Ureña, ¿usted quiere saber algo de la República Dominicana? Lea Max y Pedro Enrique Ureña. De que ellos nacieron para adelante hasta que, por supuesto, salieron de este mundo, ellos documentaron todo. Entonces, gracias a la biografía de Pedro, a las descripciones de Max, también los troncosos de la Concha, yo percibo, tú me corregirás, que el Parque Colón, aunque el Parque Colón es como un programa en sí mismo, era un lugar, por supuesto, porque la catedral está a la vera del parque, un lugar como de encuentro social, y cuando ya entonces develan la polémica Estatua Colón, de la que no hablaremos hoy, no vamos a hablar del almirante hoy, pero para mí tiene una connotación muy personal y divertida, porque yo filmé un cortometraje con el actor Giulio Pelliccione en ese lugar, y lo que conocí al documentarme es que desde entonces había polémica. Por ejemplo, a Hostos no le gustaba la indígena a los pies de Colón, o sea que podemos decir entonces que los jóvenes que se quejan de lo mismo ahora y son calificados de woke, pues entonces Hostos era medio woke. Entonces, explíqueme un poco eso para terminar el periodo del siglo XIX, porque yo sé que ahora yo estamos muy interesado en entrar al siglo XX. Bueno, en la Plaza Mayor, como decía, siempre fue un centro de actividades muy intensa dentro de la ciudad, era el centro de la ciudad, y también habían elementos súper importantes que muchas veces tampoco se mencionan. Por ejemplo, el caso de la picota. La picota era un elemento que se utilizaba para darle el castigo a los esclavos y a las personas que cometían alguna irreverencia dentro del reinado, digamos, y le daban latigazos públicamente sobre la Plaza Mayor. Entonces, la picota se dice que estaba ubicada más o menos en el eje de la puerta de la catedral, y luego se movió porque a las señoras, a las damas, le molestaba que en el medio de la misa estaban viendo a una persona, porque lo dejaban a veces amarrado ahí varios días en esas condiciones. Entonces la movieron un poquito más hacia la verja, digamos hacia el Palacio de Borgelá, en el mismo punto, para que las damas no se escandalizaran durante ese elemento Luces de tortura. Exactamente. como la historia de todos los pueblos. Luego en la misma Plaza Mayor también vino lo que era la palma de Boyero, palma de la libertad, que se sembró, fue el primer árbol que se sembró en la Plaza Mayor, y este se sembró para simbolizar la libertad de los esclavos. Y eso fue ya durante la ocupación haitiana en la ciudad, y entonces también eso implicó algunos cambios dentro de la arquitectura, de lo que era las edificaciones que estaban... francesos, me imagino. Exactamente, vinieron las influencias francesadas, y por ejemplo las casas típicas coloniales, que eran bastante, digamos, ortogonales, cerradas, se empieza a agregar lo que es el balcón alargado, y esa sensación también como de mirar hacia afuera. Esas ventanitas que vemos ahora, estos balcones con hierros, son de la época francesada. Por ejemplo, podemos ver varias dentro de recorrido en el Conde. Por ejemplo, la que queda justo frente
al Palacio Consistorial, que donde durante muchos años estuvo la joyería Di Carlo ahí. Oh, sí, muy Esa típica. casa era una casa del siglo XVI que luego se le agrega ese balcón corrido. Que es el modelo de New Orleans. Exactamente, Sí, que es esa sí. influencia O francesa. sea que en esos 22 años hubo digamos, desarrollo arquitectónico, sí, y ahí se empieza la tendencia de que el Conde siempre se muestra como un sitio de avanzada, o sea, donde siempre se empiezan a visualizar elementos arquitectónicos innovadores, no solamente en la arquitectura, sino también en la infraestructura, en los elementos de iluminación, en los postes, el tipo de banco, o sea, todo lo que quería ser nuevo empezaba por el Conde. Sí. Pero hablando de la figura de Colón, que creo que es importante mencionarla, otro punto muy importante es que justo donde está la estatua de Colón era la fuente de agua de la ciudad. O sea, exacto. debajo de Colón está lo que era el acueducto colonial. O sea, pasa en una diagonal que viene bajando por Arzobispo Meriño, va en diagonal como quien va hacia donde está ahora, lo que ahora es el Museo de la Catedral, que era la cárcel de la ciudad, pasando por debajo de Colón, y ahí justo estaba la fuente de agua, donde la gente se abastecía de agua. No una fuente como nosotros, que sino el lugar, como el pozo. No era un pozo, donde el agua llegaba ahí y de ahí Ajá. se abastecían de agua. Y la estatua de Colón se construye encima. Pero debo decir algo sobre la estatua de Colón, que es ese, que se ha convertido como si todo fuera la estatua de Colón. Tú buscas Ciudad Colonial y lo primero que te sale es la estatua de Colón, como si fuera eso lo más importante. Mira, tiene un valor que yo considero que es muy importante, y es que antes de la estatua de Colón, lo que conocemos como la Plaza Mayor era una especie de plaza de armas, era un lugar ceremonial, no era un lugar de recreativo. O sea, usted ha visto cómo ahí azotaban a la gente, ahí se hacían, tú sabes, ejercicios militares, ahí se abrevaba en términos de abastecimiento de agua, no era un lugar de recreación. Pero ya a finales del siglo XIX, cuando ya la sociedad cambia. Por supuesto, sobre todo después de la restauración. Exactamente. Porque para los no dominicanos, aunque nuestro país se hace independiente en el 44, era independiente, pero no era un país con riquezas, pero además luego cae en un periodo de neocolonización, y no es hasta esos años 63, 1863, 65, cuando ya hay una identidad. Y aunque todavía hubo por mucho tiempo, lamentablemente, más gobiernos de tipo férreo, pero sí se juntó la revolución industrial con una identidad. Bueno, ya sabemos lo que somos, ya sabemos lo que queremos ser. Exactamente. A nivel cultural. O sea, la primera independencia fue más como política, militar, pero nosotros tenemos una identidad, había clase intelectual, pero además había cierto desarrollo económico. Entonces, por supuesto, eso modifica un espacio exterior, ¿no? Exactamente. Entonces, esa intención de transformar ahora ese espacio que era inaccesible para todo el mundo, un espacio para todo, un espacio recreativo, lleva a que un grupo de vecinos se reúnen, una sociedad, para proponer que hubiese un monumento, que no era Colón, incluso se propuso una especie de estatua de la libertad allí en ese punto. No estaba de moda eso. Y se pone el monumento, se comisiona ese monumento. Creo que Betances era la persona que se encargó de comisionar, que era puertorriqueño, que comisionar el monumento, y lo hace un escultor francés, ¿no? Y entonces se coloca la estatua, Gilbert. Entonces, en ese momento se coloca la estatua y el Parque Colón se acompaña de árboles, se acompaña de un parterre, se vincula a la remodelación del Palacio Consistorial para hacerlo más conectado hacia esa idea del movimiento City Beautiful, casi Chicago. Piensen en Chicago, estamos a finales del siglo XIX, la Exposición Mundial de Chicago. Piensen en que en ese momento también se hace el Parque Independencia con estos jardines y demás. Y es una sociedad nueva, es una sociedad diferente. Y muy informada de lo que estaba pasando en París, o sea, gente que iba a estudiar al Instituto Pasteur, como Francisco Enrique y Carvajal, o sea,
uno lee a esos intelectuales y ellos estaban muy al día de lo que pasaba en tanto Europa como en Norteamérica y claro en otros países de América. Y eso no le quita el simbolismo, eso que he hecho, que estamos diciendo que es un símbolo de un cambio en la sociedad, no le quita el simbolismo negativo a la estatua, Sí, en el yo sentido de la India de aquí debajo, Sí. eso es, pero ahí hay una discusión intelectual. Yo soy que hay que una tener. defensora de que la historia no se debe interrumpir. Yo sé que yo tengo, pero personas que piensan diferente, trato de no usar este espacio para la polémica, para eso yo tengo una columna en Acento y ahí soy un poco incendiaria, ya escribí sobre ese tema, quien quiera leer mi posición, porque la idea de este podcast es reunirnos en cosas que podemos hacer juntos, pero yo sé que Guaroa como yo estamos muy deseosos de entrar al siglo XX. Adelante, Guaroa. Bueno, no, te iba a hacer el comentario, Marco, hablamos del extremo de la Puerta del Conde, pero no hablamos de la escalinata. ¿Cuándo surge la escalinata, que es el otro extremo de la calle del lado para del río? Bajar al río. Bueno, ya la escalinata es muy posterior a lo que estamos conversando ahora. Incluso el diseño se dice que data de 1938, incluso que fue del arquitecto Guillermo González, que es uno de los arquitectos más importantes de nuestra historia. Y lo ejecuta Moncito Báez. Originalmente, donde está la escalinata ahora, era un acantilado que miraba hacia el río, que a la gente también se le hace difícil visualizar que la avenida del puerto no estaba ahí. Entonces, yo tengo un recuerdo de infancia, Sí. porque la avenida del puerto, que se construye en los años 80, antes de eso, ese era el puerto de Santo Domingo. Entonces, mi recuerdo de niño era que uno llegaba hasta ahí y había una cancela, había una verja y no se podía accesar a la escalinata porque ya era un espacio controlado por las aduanas. Pero lo bonito del proyecto es que por primera vez se mira al río. O sea, que la ciudad establece una conexión hacia el río Sama. Se hace en dos partes incluso porque no se construye completamente de una sola vez. Primero se construye hasta donde está la segunda terraza. Si se fijan, el proyecto, aunque se dice las escalinatas, a mí me gusta decirle las terrazas porque lo que te invita es a habitar esos espacios y a mirar el entorno hacia el río de la ciudad. Y se construye primero esa segunda terraza y ya la última parte la construye Moncito Báez ya para prácticamente el centenario, que terminan ese segundo tramo ya de conexión y se convierte como en este espacio de, aunque es un diseño moderno, él trata de mimificarse un poco con el lenguaje de la ciudad colonial, trayendo esos elementos de las terrazas, de esos elementos también como de... Y es un espacio muy romántico. Sí, es muy bonito. A nosotros nos encanta, incluso queremos resaltarlo mucho porque entendemos que ahora mismo se ha quedado un poco descuidado, como que se le ha dado un poquito la espalda porque se siente como una salida. Cuando realmente entendemos que ese podía ser el inicio también de la calle El Conde, ¿por qué no? Claro. Así fue concebido. Exactamente. Y me encanta que, por ejemplo, muchas promociones de bachilleres van a hacer sus fotos de fin de curso, de graduados allí. De modo que fíjense cómo el trabajo que tiene tantos años conecta con el gusto de personas de nueva generación. Ahora, la calle de la que hablamos en su momento se hizo vertical. ¿Cómo empezó ese proceso y por qué? Bueno, algo muy importante que la gente a veces no hace esa conexión es que el Conde no siempre fue peatonal. O sea, para mí, mi Conde, todo el mundo tiene un Conde. Sí, todo el mundo tiene un Conde. Y todo el mundo dice que su Conde era el mejor y se dañó después. Mi Conde era cuando mi mamá me llevaba de la mano a comprar en la Puerta del Sol, en López de Haro y demás, y era un Conde vehicular, o sea, tenía calle, de dos vías, estaban los vehículos. Yo no sé cómo era que cabían, pero era de dos vías. Íbamos por las aceras y disfrutábamos el Conde, disfrutábamos todo eso. Podemos hablar un poquito más de eso después. Claro que sí. Y ya que estamos llegando a ese periodo, como dice Elsa, del quinto centenario, no fue hasta mediados de los 80 que se hace peatonal el Conde. Sí. Se hace peatonal el Conde. Pero antes de eso, el Conde, ese Conde que habitamos, que tenía calle y que era un elemento de circulación, recuérdense que hablamos, incluso había en un momento, un periodo, hubo un tranvía,
empezó a crecer en vertical. O sea, esa arquitectura colonial de 2 pisos, que era la ciudad entera colonial, era básicamente 2 pisos con algunos elementos que subían, empieza a cambiar con el descubrimiento de nuevas tecnologías. Claro. Entonces tú tienes el edificio Vaquero, el edificio 10, el edificio Cérame, que empiezan a construirse en hormigón armado. Un detalle muy interesante es que coincide el momento en que se construyen estas edificaciones con el impacto del ciclón de San Zenón. Y algunas de las fotos que tenemos de la destrucción que hizo el ciclón de San Zenón de la ciudad, tú ves toda la ciudad de abajo y solamente ves los edificios Vaquero, 10. En el año 1930. Todavía parados allí. Y eso llevó a que la gente tuviera un sentimiento hacia el hormigón, hacia esa idea de que todo se debe hacer en hormigón, y la ciudad empezó a dejar de ser una ciudad de madera y techos ligeros y empezó a construirse en hormigón. Claro, porque o sea, hubo una lección aprendida después de San Zenón. Hasta el punto que existe una normativa que impide la construcción en madera y en materiales ligeros en la ciudad de Santo Domingo, que vino por Trujillo. ¿Por qué? Porque él era el dueño de la hormigonera. Entonces, eso ocurrió. Y ese cambio de escala lleva a ese Colón, a esa calle El Conde que nosotros conocemos ahora, que no es solamente un tema de altura, es también de otro estilo de vida. La primera tienda por departamentos, la ópera, o sea, la primera vez que empieza a sentirse el Conde como un espacio comercial. Se instala la primera tienda por departamento del país, tratando de emular las tiendas de Londres y de París. ¿En qué década se abrió la ópera? En los años 30. 40. Sí. Y el Cérame fue el primer edificio. El primer edificio en altura fue el Cérame, después el Vaquero, después el 10. De Benigno Trueba. Primero fue el Cérame, luego viene el Vaquero y por último el 10. Exacto. Y eso trajo consigo de que hubo una nueva población. Las personas que tenían mayor poder adquisitivo adquirían esas unidades. Entonces se convirtió en la zona más chic, más cara de la ciudad. Exactamente. Entonces ahí se empieza a transformar la cara hacia la avenida comercial, lo que aspiraba a ser nuestra Quinta Avenida. Exactamente. ¿No? Y esas edificaciones, la mayoría eran comisionadas por familias emigrantes españoles que venían y se asentaban aquí en Santo Domingo. Y Benigno Trueba tuvo esa primera, digamos, gran intervención y tiene ese peso de esas 3 edificaciones tan simbólicas en la calle El Conde, porque aunque él era puertorriqueño, mucha gente no sabe que es puertorriqueño, pero él vino aquí a trabajar en los ingenios. Entonces también tuvimos una época de mucha abundancia económica, que fue la danza de los millones. Correcto. Cuando vino el alza del azúcar. Entonces, esa gran auge económico nos ayudó también. Combinado con esa migración que venía, como pasó en muchos países de América, española, que salió de allá en el periodo de la Guerra Civil. Exactamente. En el 34, ¿no? Entonces, todo convergió en una transformación cultural de la avenida. ¿Cuáles son los estilos arquitectónicos que descollaron? Ahí ustedes, Guaroa sabe más eso que yo, pero yo por lo menos puedo reconocer una edificación Art Deco, pero imagino que no es el único estilo. No, bueno, Art Deco, porque nosotros, ¿verdad? Para la calle El Conde es muy simbólico el Art Deco, porque tiene muchos edificios Art Deco muy importantes, como el edificio El Plavime, que para mí es uno de los más lindos, y también el mismo, donde está ahora mismo el Pictuc. El Saviñón. El Saviñón, que se me sí, el edificio Saviñón también un gran ejemplo de un edificio Art Deco, pero también estamos viendo lo que mencionábamos, que por ejemplo son edificios con un estilo que mezclaba lo clásico con los nuevos materiales, que por ejemplo el caso del Cérame, que es muy importante porque incluso la publicidad que se hizo alrededor del edificio Cérame es impresionante. Si vemos las imágenes de los pósters y de la publicidad que salía en los periódicos, era una edificación colonial abajo, y el edificio Cérame venía como un platillo volador a aplastarla. Y dentro dentro del edificio decía, esta es la modernidad, fuera lo viejo. O sea, que eso significaba de que ellos traían la novedad al país, y entonces la gente, claro, eso fue un boom, porque por supuesto todo el se mundo identifica con la modernidad. Exactamente. Para los que nos escuchan por Spotify,
les invito a visitar la página que Elsa y Marcos, bellísima, han creado en Instagram, que se llama Conde, rayita abajo, Parque Colón. @Conde, y los que están viendo el episodio por YouTube van a poder ver algunas imágenes que generosamente ellos nos comparten. Algunas, aunque me encantaría incluirla en el YouTube, no puedo porque tiene música y ahí entonces el derecho de autor me bloquea y meto al pobre Marco y al pobre Elsa en un lío. Pero por favor no dejen de entrar. Luego le comento sobre la parte, dejamos para un poquito más adelante la parte de la literatura y el conde, pero antes de eso y ya pasando ya años avanzados de la dictadura, y ahí en el site, en el Instagram de Elsa y Marco verán cómo entonces cambió un poco el espacio desde el punto de vista que la gente iba muy elegantemente vestida al conde. Bueno, también era la the place to be. Sí, claro, era la pasarela de la ciudad. Era de la ciudad. Y todo el mundo iba a encontrar. Era el lugar de encuentro y también de muchas actividades sociales y políticas del dictador, hay que decirlo, claro. Sin hacerle promoción a Chapita, pero hay un momento parteaguas, y es la Revolución de Abril. Ya ahí Guaroa, sobre todo, tenía conciencia, porque yo era todavía un bebecito, y ahí el conde se vuelve un lugar, bueno, épico. No podemos hablar del conde sin mencionar ese protagonismo que tuvo la calle para el gobierno constitucionalista, ¿verdad, Elsa y Marcos? Inclusive antes, vamos a empezar. Hay varios eventos importantísimos para lo que es la construcción de lo que nosotros somos como nación, ¿no? Que ocurrieron en el Conde. Primero, antes de la revolución, hay que decir que cuando llega Juan Bosch del exilio, él va directo del aeropuerto a la calle El Conde, frente al Parque Colón, frente a la estatua de Colón, y da su famoso discurso: hay que matar el miedo. Oh, wow. Uno de los discursos más relevantes, creo, que han existido aquí en términos de nuestro cambio como sociedad. Y en esa misma noche que él da ese discurso, en Les Espaillat con Conde ocurre la famosa matanza de los estudiantes que se rebelaron de la Universidad de Santo Domingo en ese momento. Sí. Y hubo que fueron tirados de los techos de las edificaciones. Después, entonces, está el famoso discurso de Manolo Tavares Justo también, que ocurrió también en el Conde. Camaño, no solamente en términos del famoso discurso en la Palo Hincado, ¿no? De ese espacio tan importante del Palo Hincado, sino también de que el edificio Copelo, que es uno de los edificios más emblemáticos de la calle El Conde, arquitectura internacional, también de Guillermo González, estilo internacional también de Guillermo González, fue la sede del gobierno constitucional. Señores, si yo empiezo a mencionar la cantidad de gente que nosotros conocemos vinculado a eso que acaba Marco de decir, yo citaría como 25 nombres de gente, pero a todos de alguna manera, o sea, esto va a ser un seriado que por lo menos una vez al mes quiero traer el tema para verlo de diferentes ángulos. Y la riqueza, ahí quizás los más jóvenes van a entender por qué los que tenemos más añitos queremos brindarle al conde, o sea, como volvérselo a poner a disposición, y gracias a trabajos como los que están haciendo él sin Marco y otras personas que vendrán por aquí, yo espero que sí, vamos a poder reconstruir nuestra memoria. Bueno, hablemos de los años 60. Quería también señalar que de la revolución nosotros tenemos esas imágenes del Camaño y los constitucionalistas y todo eso, pero también hay que mencionar que la calle El Conde se convirtió en un lugar muy peligroso en el fragor de la revolución, porque los soldados americanos apostaron en las torres en los silos de los molinos dominicanos un rifle Mauser, con francotiradores, y no fueron una ni dos las personas que llegaron a ser impactadas por esos francotiradores, con lo cual, en el fragor de la lucha,
había que tener cuidado para cruzar la calle El Conde porque podía ser blanco de los francotiradores norteamericanos. Mira qué buen punto Mira, y otro punto es que no solamente fue un espacio de resistencia para los dominicanos, también fue un espacio de resistencia para los españoles. Oh, sí. Vamos a hablar de los mitos y realidades. Hay un cuento de Ducudray que se llama El hombre que inventó la paletera, que dice que en la Sánchez con Conde se inventó la paletera. Ah, sí. Y era donde los españoles que venían huyendo del régimen y se apostaban allí y tenían su paletera, pero la paletera era un punto de intercambio de información importante para ellos, algo que fue de repente emulado por los constitucionalistas también. Entonces, bueno, yendo a los 60 que me preguntaste, bueno, son muchos recuerdos que tengo. Una de las cosas que yo disfrutaba más desde el punto de vista visual de la calle El Conde cuando niño era que hablábamos fuera del aire en el Cine San Tomé. La taquillera del Cine San Tomé era una glorietica, un booth metálico que quedaba en la acera, y aquello me transportaba a mí a las ciudades europeas. Yo digo, ¿por qué esta taquillera queda aquí en la acera? Que dicho sea de paso, en ese cine fue que vi Yellow Submarine cuando niño. Vimos, exacto. Eso es un gran recuerdo que tengo de la niñez, ver a mis ídolos Beatles. Y lo que mencionaste ahorita, o sea, era una vía con flujo vehicular. Como bien han descrito Elsa y Marcos en sus páginas, fue el lugar de nacimiento de la economía naranja. Me encantó esa apreciación. Por favor, coméntenla. Bueno, hay varios puntos. Primero, si nos vemos desde el punto de vista arquitectónico, podemos señalar que en El Conde está el modelo de lo que es el edificio de uso mixto. Que el edificio de uso mixto se compone de un primer nivel comercial y luego en los pisos superiores tenemos la vivienda de que era el dueño del comercio, generalmente, o de otra persona que vivían ahí, o las oficinas o almacenes de eso. Entonces, ese uso mixto fue innovador en la calle El Conde porque no tan solo era el comercio que veíamos abajo, sino la vida que se daba arriba. A veces habían muchos artistas famosos que vivieron sobre esos pisos residenciales en la calle El Conde. Entre ellos, yo creo que Luis Díaz vivió en El Conde, si la memoria no me falla, pero lo puedo confirmar con unas amistades. Sí, tenemos un listado de muchísimos artistas importantes que vivieron ahí. Luego tenemos también la presencia de emisoras súper importantes que tuvieron en la calle El Conde. La prensa también. O la American Cables. También el mismo el Caribe estaba sobre la calle El Conde, el Listín Diario también estuvo, todo lo que eran las principales prensas. Y a nivel ya artístico, diríamos, además de los cines, como mencionaba, la parte de la moda era muy importante en la calle El Conde. Las principales tiendas de calzado del país estaban todas sobre la calle El Conde. También nos dijeron un dato curioso en uno de los recorridos, una señora que decía que el vaquero era como Amazon para ella, porque ella iba al vaquero y ella pedía por catálogo la ropa en el extranjero, que eso era algo muy innovador, y ellos tenían todos los catálogos de las principales marcas más actualizados, además de que se hacía fila para ver el ascensor, porque era el único ascensor que había en la ciudad, en el edificio del vaquero. Entonces, como te iba mencionando, la fotografía también, o sea, era el Esteba. Exacto, donde se compraban todo lo que eran los equipamientos, también se revelaban los... El revelado. Ahora que mencionaste la tienda de calzado, Angélica y yo crecimos, como muchas familias de la época, en la que en aquella época todavía no existía la tarjeta de crédito, ni los medios de intercambio comercial que hay ahora. Y en nuestra familia, todos los calzados se compraban en la Parisien, donde Don Tomás. Entonces, nosotros íbamos de niños y bastaba con que mi madre ya hiciera una llamada a Don Tomás para allá le voy a mandar a Angélico, a Daniel. Y nosotros íbamos y cogíamos nuestros zapatos, se apuntaba en una libretita. El hijo de Don Guaroa se llevó tal cosa, que sé yo qué, y ya yo llegaba a mi casa con mis zapatos nuevos y mi mamá se encargaba de pasar. Porque era la época, por ejemplo, de la confección, del corte y confección. Mi traje de primera comunión es de Maite.
Era una tienda de una española, que yo creo que ese será su nombre, de la señora, que tú ibas y hacías te hacía el trajecito. Me acuerdo que la señora ya estaba muy mayor y me pinchaba y yo, guay, porque no veía bien, pero después cuando yo me vi con ese trajecito yo me sentía una princesita. Pero también de la época en que la ropa se basaba en la ropa de mujer en patrones. Entonces vendían el patrón y vendían las telas y las madres cosían en la casa. Nuestra madre tenía su máquina. Los principales sastres estaban en la zona. También. Bueno, y yo no quisiera que este podcast se vaya a ir habiendo mencionado a personajes tan importantes de la historia dominicana y que no hablemos del Santa Claus de la Margarita. Ay, claro. Estaba el Santa Claus de la Margarita, que era una visita obligada mía de San Cristóbal. Después de Colón y cuidado, el Santa Claus de la Margarita es yo no sé por qué hay una estatua de Colón y una de Santa Claus de la Margarita. No entiendo por qué. Era un muñeco animado que ponían en las Navidades, amén de que en las Navidades también se hacía el famoso desfile de los Reyes. Entonces, quizás la gente joven dice, ay, qué tanta nostalgia, es que serán las únicas tiendas. Bueno, estaban esas y la de la Mella, pero la Mella era como otro nivel, ¿no? Porque el resto de la ciudad era zona suburbios y no tenían comercio. O sea, para comprar bienes y servicios había que bajar al Conde. Entonces estaba todo ahí, estaba la música, porque no olvidemos a Musicalia y todos sus discos de acetato. Así entonces el Conde era, imagínense para mí que era una niñita, un mundo de sensaciones, de olores, hay que hablar de los restaurantes. Imagínense lo que era para los literatos. Y ahí yo sé que tanto Marcos como Elsa han ido recogiendo trabajos de autores dominicanos donde el Conde es protagonista. Bueno, tenemos que darle el crédito de que hemos hecho una serie con el tema de lecturas importantes del Conde por una exhibición que se hizo en el Centro de Cultura Hispánica, que se llamaba Lecturas del Conde, que fue editada por Miguel de Mena. Y él un abrazo a Miguel. Miguel, tú vienes acá, pero lo tuyo es especial, tú y yo. Y a partir de esas lecturas nosotros hemos hecho algunos episodios importantes. Hicimos un cuento de Aurora Arias, hicimos el otro de Pedro Peix, del Fantasma de la Calle El Conde, como una manera de también hacer homenaje a esa parte de la industria creativa también. Que son no se pierdan esos, ¿cómo se llama? Esas animaciones bellísimas. De esas historias, de esos cuentos de esos autores dominicanos mencionados, entre ellos nuestra querida Aurora que estuvo por aquí. El trabajo que han hecho Elsa y Marco es hermoso, y eso completa lo que uno quiere contar desde la memoria, y es ese colorido artístico, visual, olfativo, porque el Conde a uno significaba helado, significaba, bueno, pizza. Había una tienda en la papelería Cuello que quedaba Paul Hermanos y Paul Hermanos. El olor de esos materiales. Porque también ahí era donde se reunía toda la juventud, todo el que estaba en un colegio cuando iban a empezar la clase los escolares, los forros de los libros diploma que era que uno lo conseguía. La ficha y los ficheros. Todo. Pero bueno, para no cansar con romanticismo, queremos traer a tiempo presente lo que están haciendo Marcos y Elsa para devolver o relanzar el Codex. ¿Nos cuentan? Bueno, un punto muy importante es que es un proyecto muy complejo, un proyecto que implica no solamente el rescate de la calle El Conde en términos de infraestructura, o sea, de temas de drenaje, iluminación, arborización, mejoramiento del pavimento y demás, que es la parte física. Claro. Pero también está la parte que tiene que ver con la rehabilitación urbana. El Conde, desafortunadamente, ha perdido muchísima población al punto de que más del 50% de los espacios que se supone que son viviendas están abandonados y ni siquiera están puestos en oferta de alquiler. Ese es el nivel de abandono que tiene. Y requeriría de un impulso que lleve a que la gente pueda volver a vivir en el Conde, porque es
el vecino, es la persona que vive allí, la que se preocupa por lo que pasa en el frente. Si no tenemos ese componente, hay muy poco posibilidad de éxito, ¿no? También a la recuperación económica, de nuevos modelos económicos de venta, o sea, ya las grandes tiendas por departamento, poco a poco se han ido suplantando por tiendecitas pequeñitas, ese gran espacio comercial que conocíamos y que tenía un nombre específico, ahora son 7 tiendas con como un pasillo vemos en el centro, que ¿no? se ha hecho, por ejemplo, en Nueva York, en Ciudad de México, en Londres, hay muchas propuestas que lo que hacen que un espacio que antes tenía otra utilidad se convierte en un espacio interior de muchas tiendas. Fuimos juntos a uno en Roma, ¿te acuerdas? Sí, claro, en Ciudad de México. Bueno, no, es bueno explicar que nosotros estamos trabajando en eso porque ganamos un concurso del BID. Enhorabuena y en buena lid. Del proyecto, exacto, de revitalización de la calle El Conde y el Parque Colón. Ganamos el primer lugar y desde entonces nos embarcamos en esta apuesta a rescatar un espacio tan importante para la ciudad que para cualquier arquitecto es como un sueño, porque de verdad el Conde significa todo a nivel de espacio urbano, arquitectónico, lo conjuga de una manera magistral y poder ser parte de esa historia para nosotros es súper importante, pero lo más relevante y el enfoque que nosotros hemos querido darle, como bien mencionas de la página, es que el Conde no solamente son sus edificaciones y su infraestructura a nivel arquitectónico y a nivel urbano, sino la memoria de la gente. O sea, lo que el Conde significa para cada uno de los ciudadanos y cómo la nueva generación no tiene ese apego o esa, digamos, experiencia hacia la calle El Conde. No lo tiene mi hija, no lo tienen los jóvenes que están ahora mismo en el colegio. Y nosotros quisiéramos que eso de alguna forma se volviera la parte más importante del proyecto, la comunidad. O sea, la comunidad es la que mantiene los proyectos vivos, la comunidad es la que mantiene los proyectos vigentes. Entonces, nuestro enfoque ha sido no solamente al patrimonio histórico, al patrimonio arquitectónico, sino a rescatar el patrimonio comunal. Que cuando la gente entiende el valor que tienen las cosas, lo defiende y lo resalta y lo apropia y lo usa. Entonces, nosotros quisiéramos de verdad que no solamente la parte comercial del Conde, sino que el anchor del Conde fuera el anchor cultural. O sea, el punto de atracción del Conde es la cultura y todo lo que la cultura envuelve. Y cómo eso se podría ser parte de ese interés de recoger el Conde de un extremo a otro. Todos vamos a la parte obandina porque ha sido la más intervenida, la más conocida, donde está la Plaza Mayor, la Catedral, pero pocos llegan hasta el Parque Independencia. Entonces nosotros decimos, ¿por qué no se llega hacia el Parque Independencia? Donde ahí están las tiendas más deterioradas, de menor calidad, donde hay menos seguridad. Bueno, ¿cómo hacer ese trayecto completo, seguro, cómodo y con esa inyección de elementos culturales que te inviten no solo a recorrerla, sino a aprender de esa historia en el mismo trayecto y en la misma intervención que estamos tratando de hacer, que el museo, o sea, que no estuviera un museo a aprender del Conde, sino que el Conde cuente su propia historia en su propia infraestructura, en el espacio que uno utiliza. Ese es más o menos el concepto principal que estamos tratando de llevar al proyecto. ¿Tú querías decir algo, Marco? No, Bueno. creo que ella lo dijo todo. Señores, ya me dijeron muerto que eres misa, porque apoyar un proyecto de esta calle de mis amores para tratar de fomentar cultura me hace compromisaria de lo que se está haciendo como toda ciudadana de esta ciudad y del país, y por lo cual vamos a hacer la serie El Conde para que no solo del punto de vista nostálgico de quienes vivieron antes, porque el pasado no vuelve, pero yo estoy segura que Elsa, Marcos y la comunidad encontraremos la forma de hacer El Conde del siglo XXI, porque así como ellos hablaron de diferentes etapas, bueno, pues hay una etapa que es del siglo XXI y la encontraremos, además con el apoyo de las nuevas tecnologías, sobre todo con el tema de seguridad y de iluminación. La juventud siempre trae ideas maravillosas, la juventud profesional, pero también la juventud comunitaria. Y aquí en un programa que estuvimos Guaroa, yo y otros crecidos en los 60, decíamos, lo único que yo no le pude dar a mis hijos cuando crecía es esa libertad, ese espacio que para nosotros se llamaba los sábados o los domingos en la calle El Conde. Gracias, Elsa.
Gracias. Gracias, Marco. Ha sido maravilloso. Hay además una iniciativa de esta pareja de profesionales y esposos que es un paseo, es ¿verdad? Es como una visita guiada. Una visita guiada. Ya ellos han hecho algunas ediciones con el Centro Cultural de España, pero la próxima la organizarán ya para comunicar a la comunidad el proyecto. Como hace poco estuve en capitales europeas y me encanta que cuando tapan un monumento para restaurarlo, entonces lo que ponen son unos murales lindísimos, informativos, para que la comunidad sepa y deje comentarios, de modo que ya veo que juntos haremos como capitaleños muchas cosas por nuestra querida calle del Conde. Gracias, bro, por acompañarme. Bueno, y ya ustedes saben, este espacio está a sus órdenes. Ustedes solo me dicen, vamos para allá, Angélica, para el poncho, al piano, a hablar de este y de cualquier otro tema que nos une. Sí. Tendremos otros episodios del Conde Bohemio, del Conde, de gente que nació y creció en la calle del Conde. Ana Portela, eso contigo. Y como siempre digo, cambio y fuera.